Buenas noches. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hay un empate entre calor de condensación y calor de evaporación y factores que contribuyen a la eficiencia energética. Hay un empate en esos dos temas. Vamos a darle un minutico más y bueno, que los muchachos cierren la encuesta. Creo que podemos comenzar hablando sobre los dos temas que quedaron. Yo creo que más o menos le podemos dedicar medio tiempo a cada uno. Calor de condensación y calor de evaporación. Sabemos que en un sistema de refrigeración normalmente elegimos el equipo para eliminar una cantidad de calor de un habitáculo, de una zona donde no lo queremos. Normalmente decimos tantos BTU, tantos kilocalorías, tantos watts, como diría un europeo, tantas frigorías. Eliminar esa cantidad de energía de, por decir, un cuarto frío, o poner una nevera. Y eso lo llamamos nosotros calor de evaporación y aparecen los textos como el QE. Y sabemos que el condensador, por supuesto, tiene que eliminar ese calor, pero también tiene que eliminar el calor que genera el compresor. O sea, cuando decimos que el QC, o sea, el calor de condensación, es igual al QE, el calor de evaporación, más aparece como W punto, que es la potencia mecánica que tiene el compresor. Entonces, cuando juntamos esos dos calores, el calor de condensación simplemente es la suma de los dos calores, el aportado por la parte mecánica, por el compresor, por el evaporador. Aproximadamente qué porcentaje, o no se maneja por porcentaje, sino que se estima según la energía que agregue el compresor. Es que eso depende de la temperatura de evaporación. Acuérdate que nosotros en un aire acondicionado, antiguamente cuando se hablaba, por ejemplo, de esa unidad empírica que se aproximaba bastante a las eficiencias de antes, que era un caballo, 1 tonelada. Eso coincidía en la antigüedad con las eficiencias antiguas. Sabemos que también un compresor en una temperatura de evaporación de aproximadamente menos 10 cambia totalmente la energía, y a medida que va bajando la temperatura va bajando los BTU. Eso puede variar, porque si bien pudiera ser un 25% en alta temperatura en aplicaciones de aire acondicionado, que más o menos por ahí es, entre un 20 y un 25, será un 50 o más hacia abajo, pero el condensador ya está grande. Entonces ese es el tema que siempre hablamos sobre la condensación flotante. De la semana mucha gente me ha escrito, ¿verdad? Y querían hablar sobre este tema, pero mucha gente me preguntó en 3 semanas qué exactamente qué era el calor de condensación y qué era el calor de evaporación. Ahora, por ejemplo, uno agarra el core selector, ¿verdad? Y ve que el calor de condensación también disminuye cuando disminuye la capacidad del compresor. Eso es totalmente relativo uno con el otro. Claro, como te digo, nosotros sabemos que el calor de condensación disminuye cuando disminuye el calor de evaporación, pero la relación aumenta. Por decir, si antes es un 25%, en media puede ser 30, 40%. O sea, eso analizando los diagramas booleanos uno se da cuenta. Por eso es que a medida que tú vas bajando la temperatura, el condensador se va haciendo más grande. Porque si bien la inyección de calor es mayor, son menos los BTU que estés manejando o los vatios que estás manejando al bajar la temperatura de evaporación. Aunque sea mayor la inyección, el equipo va quedando más grande porque es menos también el calor de evaporación. Acuérdate que es la suma. ¿En qué nos perjudica que se nos quede el condensador grande en un momento dado de donde vamos a operar? Si yo tengo una unidad que es full rango, ¿verdad? Mi condensador trabajando en alta temperatura o en media temperatura de evaporación va a tener una capacidad, me imagino que máxima, ¿no? Donde fue diseñado la capacidad máxima del compresor. Ahora, cuando este compresor cambia de rango y yo no estoy trabajando en media alta, sino que me voy a trabajar a baja temperatura de evaporación, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo con un compresor conocido, un MTZ64, que trabaja desde más 15 de evaporación hasta menos 30 de evaporación. ¿Qué pasa en mi condensador cuando el calor que yo le suministro no es lo suficiente para hacer mi condensador eficiente? ¿Qué pasa? Ese es un tema súper interesante. Bueno, nosotros en la zona del Táchira, donde tenemos bajas temperaturas, a veces asociamos de que la baja temperatura de condensación es sinónimo de rendimiento o sinónimo de eficiencia en los equipos, y no es así. Los condensadores y evaporadores y los elementos de expansión son seleccionados a unas ciertas condiciones que nosotros le debemos garantizar. Cuando variamos estas condiciones, pues lógicamente nos varían esas capacidades. Entonces, ¿qué pasa en este caso específico donde de repente ya abatimos la carga térmica, estamos evaporando mucho más bajo y la energía que estamos retirando es menor
a la que nosotros diseñamos en el condensador se nos va a quedar grande. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en estos casos? Hay dos. La presión de descarga o la presión de condensación tiende a bajar, tiende a ser baja. Por ende, disminuye el delta P, el diferencial de presión que va a actuar sobre el elemento de expansión, y eso incide directamente en el flujo máximo. Vamos a variar la cantidad de refrigerante que se está moviendo por el sistema. Entonces, en esos casos específicos, nosotros debemos garantizar de que la condensación se mantenga en el rango donde seleccionamos la unidad condensadora o ese condensador para evitar problemas con el flujo máximo al bajar la presión de condensación. La cuestión es eso, mantenerse en un rango. Dice, bueno, mira, yo en el día 45, si tienes 47, 48, no es culpa tuya, es culpa del ambiente. Pero cuando empieza a bajar y llega a 40, ya hay que tomar acción. Lo otro que nos puede ayudar mucho, es, como sabemos, pues, es en esta nueva etapa que hay que empezar a montar las válvulas de expansión electrónicas, porque la válvula de expansión electrónica nos ayuda bastante. Podemos bajar un poquitico más, inclusive la temperatura de condensación puede bajar más y la válvula se va a ajustar. Pero hacia el máximo, a veces no podemos hacer mucho si es un equipo compacto. El problema es cuando empieza a caer la temperatura ambiente, que llega un momento que se va el enfriamiento, como lo dijo Juan, donde empieza a caer la presión. Entonces sabemos que la válvula tiene punto que ella puede abrir y cerrar, pero llega un momento que no puede hacer más nada. La electrónica sí tiene bastante margen, pero igualmente si aparecen burbujas, ya el equipo no está haciendo su trabajo porque ha perdido su enfriamiento. Entonces tenemos que controlar la condensación, ¿ok? Así como controlamos digamos, en procesos industriales que no tienen descargadores que pueden controlar la capacidad, también tenemos que controlar la condensación para que el equipo sea lo más eficiente posible. Juan Restrepo nos pregunta, ¿puede explicar cómo funciona un condensador evaporativo y por qué su delta T es con la temperatura de bulbo húmedo? Tío, ¿qué nos puede decir al respecto? Un condensador evaporativo es simplemente porque en el proceso se evapora el agua, ¿no? En el proceso, porque un condensador evaporativo es un serpentín metido dentro de una torre de enfriamiento. Entonces, el agua le cae directamente al condensador y parte de eso se evapora. Ese calor lo eliminan los condensadores, pero en ese proceso también se va a vapor de agua. En forma de rocío, porque nuevamente los condensadores evaporativos tienen un tipo de material que son los eliminadores de gotas, no se pueden ir las gotas, solamente se puede ir en forma de rocío. Entonces, claro, eso no vamos a caer en el tema de por qué bulbo húmedo o bulbo seco. Sabemos que el bulbo húmedo, dependiendo de la humedad relativa, siempre está menor que el bulbo seco. Hay dos temperaturas del aire, una temperatura de bulbo seco, una temperatura de bulbo húmedo, y eso va a variar de acuerdo a la humedad relativa, todo se asocia. Así como el diagrama de Molière, que lo que toca un punto se modifican las otras variables. Es mejor saber que hay dos temperaturas en el aire, una bulbo seco, una bulbo húmedo, y la que tiene que ver con este proceso adiabático en este tipo de sistemas es la temperatura de bulbo húmedo, que es siempre un poquito más bajo que la de bulbo seco, que la de bulbo seco es la que medimos con un termómetro vulgar. O sea, si tú tienes 20 grados y tienes una humedad relativa vamos a suponer un 50%, es posible que tiene 30 grados ambiente, puede tener 28. Siempre la del bulbo húmedo es un poquito más baja, a menos que el aire esté saturado de humedad. Ahí sí es verdad que no hay diferencia. Cuando la condensación se iguala a la temperatura ambiente, ¿en qué estado tengo el refrigerante en el tanque de líquido? ¿Tengo líquido o tengo mezcla? Juan, pero eso lo sabes tú midiendo la temperatura a la cual sale el líquido, ¿no? Acuérdate que tú puedes tener 100% líquido a la misma temperatura de condensación y vas a tener 100% líquido. Si tú te vas a un diagrama de Molière y tú lo graficas, tú al pasar a la zona de líquido, tú tienes 100% líquido. Ahora, cualquier variación de temperatura te lo puede convertir nuevamente en vapor. Pero por lo general es que condensas, ¿verdad? Condensas tu refrigerante, lo que es que pierdes el efecto de su enfriamiento, pero el refrigerante debería estar condensado en teoría, o sea, y tú haz la prueba con un visor a la salida del condensador y ve ahí para que tú veas, pierdes su enfriamiento, pero lo que sale del condensador en las condiciones de operación normal es líquido. Pero aquí tenemos también a Daniel Ceballos que me hace una pregunta. Me dice, la pregunta que tengo al respecto es, ¿será que en los equipos de refrigeración podemos ver en sus momentos ventiladores en los condensadores con RPM variable por temperatura ambiente? La pregunta la formulo porque he recibido muchos equipos. Bueno, en aire acondicionado no soy muy experto en este tema, pero en refrigeración ya los tenemos por presión. O sea, hay Reostat 2 que son de presión, ¿ok? Son directos. Lo único que tienes que chequear es que tu ventilador
soporte esa variación, pero ya nosotros lo hemos cansado de instalarlo. Si no necesito un ventilador que tenga máxima capacidad, voy a ahorrar energía. Voy a ahorrar energía porque mi condensador no se queda grande y mi dispositivo de expansión me va a dar las características a las cuales yo lo diseñé y va a trabajar bien. Mi compresor va a trabajar igual, en las mismas condiciones. O sea, todo esto se trata es de ahorro energético y ese es el futuro, hacia allá vamos. Dale, Lenín, la palabra cuando quieras. Perfecto. Saludos, buenas noches. Lenín, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Bueno, normalmente uno varía la presión. Es que, según lo que la teoría te indica, es que tú no debes permitir que la presión baje de 32 grados como tal, la temperatura de condensación. O sea, dependiendo del refrigerante que tú estés trabajando, tienes que grabar tus ventiladores de condensación a que si intentan bajar de allí, de esa temperatura de condensación, inmediatamente los ventiladores empiezan a apagar para mantener el diferencial de presión en la válvula de expansión. Y se hace a través de esos persostatos. Hoy día hay sistemas electrónicos, los hay mecánicos, pero por ejemplo en Bogotá siempre tenemos temperatura incluso en las noches hasta de 8, 4 grados y yo no me puedo permitir que la temperatura en cuarto frío o incluso en aire acondicionado estén bajando tanto. Se asume que uno gradúa todos esos persostatos a que si intenta bajar la presión o la temperatura de condensación a 32 grados, los motores empiecen a apagar para mantener esa presión como tal y temperatura de condensación en los sistemas. Saludos, ¿qué información nos puedes dar sobre el flujo laminal o el turbulento? ¿Cuál es bueno y cuál es malo? ¿Y en qué momento del ciclo? ¿Qué opinas tú de eso, Lenín? En la refrigeración todos los flujos son turbulentos, porque la turbulencia es la que ayuda a hacer la mayor transferencia de calor. Normalmente cuando uno lo enseñaban antes, le decían que el visor, si tú veías un flujo laminal es porque la carga estaba completa, pero era subjetivo porque al final nunca es laminar, siempre va a ser turbulento, porque no veías burbujas. Entonces siempre se presentaba ese término porque uno le indicaba al que estaba aprendiendo o le indica al que está aprendiendo, mira, tú miras el visor, si el visor se ve un flujo que está completamente laminal, que no hay burbuja, la carga está completa, pero la realidad es otra porque todos los flujos en los sistemas de refrigeración son turbulentos. O sea, lo que pasa es que la turbulencia, cuando necesitamos transferir calor, es importante. Recuerda que el problema de flujo turbulento cuando estamos conduciendo fluido es que el aumento de velocidad, y nosotros, por ejemplo, el aumento de velocidad, aumento de fricción, y el aumento de fricción nos va a traer problemas, por ejemplo, en el caso que estemos manipulando líquidos, ¿no? Entonces, el flujo turbulento mejor donde transferimos calor, pero para la transmisión me parece que debemos tener lo más laminar posible. Muchachos, por favor, compartan, den a conocer este programa. De verdad que apóyennos en todas nuestras redes sociales, los que no nos sigan, compartan siempre los likes, compartan los links. No, a veces se pone tan interesante la tertulia de conocimiento, el intercambiar opiniones que se va una hora y pareciera que no nos hubiésemos conectado. Pero bueno, muchachos, gracias como siempre, de verdad, bendiciones para todos, sigan, hagan el bien. Así que bueno, no tengo más nada que decirle, tío Lenín, gracias como siempre, bendición, un abrazo para todos, muchachos, de mi parte. Saludos a todos, gracias a todos, Lenín. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube